Corintios 2:10. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que conocer el Espíritu que mora en nosotros. Nosotros tenemos que conocer que el Espíritu de Dios es el que nos debe de guiar. Se fue Jesús y Él está a la diestra del Padre. Pero el Espíritu de Dios está morando en cada uno de los que están aquí presentes. El Espíritu de Dios está hablándote a tu vida. El Espíritu de Dios te está guiando y te está diciendo aún lo profundo de las cosas de Dios. ¿Cómo hemos de dejarnos guiar por un espíritu de mentira si el que conoce realmente la profundidad del corazón de Dios es el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos ser guiados por un espíritu de mentira si no conocemos al Espíritu Santo solamente? El Espíritu Santo que mora en ti es el que te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Y quién es la verdad? Sino Cristo. Cristo. Miren, lo importante de todo esto, cuando nosotros vemos que el Espíritu de Dios está morando en nosotros, el Señor se fue. Cuando Él resucitó, vuelve nuevamente y sopla sobre sus discípulos y les dice, les voy a dar el Espíritu Santo. Pero aún en todo esto hay una obediencia, hermanos. Hay una obediencia que tenemos que hacer. Porque Él cuando les agarra y les dice, no se vayan de aquí, no se vayan hasta que hayan recibido el Espíritu Santo de verdad. Hasta que hayan recibido ese bautismo del Espíritu Santo. Cada vez que nosotros somos enviados, tenemos que ser confirmados. Allí mismo en Juan 20, miren lo que les dice a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. Miren lo hermoso que les dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Para que en algún momento podamos ser enviados nosotros, tiene que haber una confirmación. Y aquí los apóstoles tenían que recibir esa confirmación. Habían pasado de ser aquellos aprendices, aquellos discípulos, y empezaban a ser aquellos enviados, aquellos apóstoles. Cuando tú estás sujeto, cuando tú estás aprendiendo y deteniéndote en esa sujeción a donde Dios te ha puesto, vas a recibir esa confirmación de lo que el Señor está haciendo en tu vida. Pero tú tienes que recibirla por medio de la palabra del Señor. Cuando nosotros estamos siendo entrenados, va a haber un momento en que vamos a ser enviados. Pero para ello necesitamos que haya una sujeción. Hermanos, van a decir ustedes, mucho de obediencia, mucho de obediencia, mucho de sujeción. Es demasiado. Pero muchas veces cuando nosotros no aprendemos a ser sujetos, nuestra bendición es transferida a otra persona. Vamos a 1 Samuel 15:22. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí estamos viendo cómo en la desobediencia de Saúl, el profeta le está diciendo es mejor obedecer que todo aquel sacrificio que tú hagas.
Tú te puedes desgarrar en tu espíritu de ayunar, pero si tú no obedeces, de nada te va a servir, porque el Señor no lo recibe. Y miren lo tremendo que sucede. Vamos a ir a Samuel 16:1. Lo que le dice al profeta. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Cuando Saúl fue desechado, el Señor ya tenía quien iba a recibir la bendición. Pero miren, algo más tremendo. Allá adelantito en el 13, allí mismo en 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Pero ahora lo más tremendo en el 14. El Espíritu de Jehová vino a David. Y luego en el 14, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Hermanos, tengamos cuidado cuando no somos obedientes. Cuando el Señor nos manda una palabra y no la obedecemos. Por eso les decía yo que venía con temor y temblor. Porque cuando el Espíritu de Dios descendió sobre David, se retiró del rey, de aquel que estaba guiando una nación, y le atormentaba un espíritu de parte de Jehová. Que el Espíritu de Dios no se aparte de ti por desobediencia, por falta de sujeción, por falta de querer seguir lo que el Señor te llama y te dice. Los discípulos fueron obedientes y recibieron bendición en medio de todo aquello que pasó con ellos. A pesar de todo, ellos estuvieron ahí y se volvieron nuevamente y el Señor los confirmó y los envió. Y en el Pentecostés recibieron el Espíritu Santo. Inmediatamente después de que recibieron el Espíritu Santo se convirtieron 3,000 personas, porque Pedro se levantó y con denuedo empezó a hablar la palabra de Dios. Por esa obediencia que el Señor había puesto. Por esa obediencia que hubo una bendición, porque en medio de la obediencia hay una bendición grande. ¿Quieres unción? Ahí está, en medio de la obediencia. ¿Quieres esa bendición? Sujétate al Señor, para que el Espíritu de Dios esté activo en ti, para que el Espíritu del Señor trabaje en tu corazón, para que realmente puedas llevar ese evangelio que el Señor te está dando. Nosotros muchas veces pensamos que es una comisión que podemos llevar todos y cada uno de nosotros, pero tenemos que hacerla así, hermanos, pero tenemos que hacerla con esa responsabilidad de la palabra que el Señor está poniendo en nuestras vidas, con esa responsabilidad de la palabra que el Señor está dándonos en nosotros. Ahora podemos escuchar muchísimas cosas que hacen que se blasfeme la palabra del Señor. Estamos escuchando cómo el pueblo de Dios está siendo transgiversado, cómo el pueblo de Dios está siendo perdido. ¿Por qué? Porque no aprende a sujetarse, porque solamente está buscando su sujeción a sus deseos, a sus concupiscencias, a su pecado. Y cuando le hablan del pecado, el pueblo se enoja y el pueblo dice: no, yo ya no voy a ir porque yo necesito consuelo, necesito que me apapachen, necesito que me amen. Pues sí, pero no pueden amar tu pecado, porque el pecado no le gusta a Dios. ¿Cómo puedes querer que el Espíritu de Dios mora en ti si hay pecado? Y eso es rebeldía. Eso no es obediencia. Saúl, ¿qué hizo? Quiso ocupar el lugar del sacerdote. El Señor le dijo: mata todo aquello que te entregué en tus manos de aquel pueblo rebelde. Y él todavía deja que el pueblo se lo lleve. Cuando nosotros no estamos cumpliendo con lo que el Señor nos dice, estamos siendo desobedientes. Y el Espíritu del Señor se puede apartar de nosotros. Pueblo de Dios, tenemos una gran responsabilidad.
una gran responsabilidad cada uno de nosotros. Porque desde el momento en que el Señor nos escogió, nos levantó, nos sanó, nos restauró y nos envía, nosotros tenemos la responsabilidad de la palabra que estamos dando. La responsabilidad de lo que el Señor ha puesto en nosotros. Y la responsabilidad de ser llenos del Espíritu de Dios. Todo momento, en todo momento. Ser llenos del Espíritu de Dios. Pero realmente estás anhelando esa llenura del Espíritu de Dios. Realmente estás dejando que el Espíritu de Dios trabaje en tu vida. Realmente estás dejando que cuando el Espíritu de Dios te redarguye, tú lo escuches y tú digas, sí, Señor, yo quiero hacer su voluntad. ¿O quieres caminar en esa desobediencia todavía? Vamos a Filipenses 2:12. No quiero que digan, la hermana nomás nos vino a regañar. No, hermanos, es la palabra del Señor. Y como les dije, de alguna manera tengo que darla como el Señor me la da. Filipenses 2:12. Amén. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, ese es nuestro trabajo, que realmente nosotros seamos esas luminares, que seamos esa luz en medio del desierto, que seamos esa luz en medio de la oscuridad, que nos levantemos como faros luminosos, que nuestra palabra que llevemos sea una palabra que salga de la boca de Dios y no sea palabra que salga de la boca del hombre. Que no busquemos nosotros mismos nuestro gozo, sino el gozo del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender día a momento. Y miren, ahí en Filipenses 2, en el 19, fíjense lo que dice el Señor. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Miren, hermanos, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Él era su discípulo, él era su hijo espiritual. Que cada uno de nosotros podamos ser enviados, así como le dice Pablo a Timoteo, que nosotros podamos ser enviados en todo momento. Que cuando el Señor nos hable, diga, yo puedo enviar a mis hijos, ahora puedo enviar a Mayra, ahora puedo enviar a Mavi, ahora puedo enviar a Leobardo, ahora puedo enviar a Gaby. Y que cada uno el Señor nos hable por ese nombre y nos diga, te puedo enviar porque estás buscando mi gozo. Estás buscando el gozo de tu hermano, estás buscando el gozo de hacer la voluntad del Padre, porque eso nos ha llamado. Y si tenemos llenos del Espíritu Santo, tenemos que buscar hacer el gozo del Señor. Tenemos que buscar hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye a cada uno de nosotros. Por Él somos guiados, hermanos. Por eso les decía al principio, guiado o reprobado. ¿Saben que una persona que no es guiada no va a poder cumplir su meta? Una persona que no le gusta aprender, que no le gusta que la lleven, que le enseñen el camino, se va a perder en medio del camino. Esa persona no va a encontrar la solución. Nosotros tenemos que aprender a ser guiados, y el que nos guía es el Espíritu Santo. Por eso decía el Señor, es necesario que yo me vaya para que el Consolador se quede con ustedes. Y todo aquello que pidieran en mi nombre,
dice, yo lo concederé, porque yo voy al Padre. Pero el Consolador que está en nosotros, el Espíritu Santo que nos redarguye de pecado, el Espíritu Santo que nos redarguye de lo que tenemos que hacer, Él nos va a guiar en todo momento. ¿Realmente queremos ser aquellos que están siendo guiados? ¿Realmente queremos sujetarnos a lo que el Espíritu Santo nos habla por medio de la palabra? ¿Realmente queremos ser transformados en nuestro espíritu, en nuestro caminar, en nuestro andar? ¿Realmente queremos llegar a nuestra morada celestial? ¿O nos conformamos con estar aquí en la tierra? ¿Qué es lo que estamos buscando del Señor? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros estamos buscando? Hermanos, esta palabra es la que les traigo yo en este día. Recordemos una cosa, todos sufrimos, todos tenemos angustias, todos tenemos tribulaciones, todos tenemos cosas que dejar, pero todos tenemos el gozo del Señor. Cada uno de nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, pero tenemos que activar ese Espíritu y tenemos que dejarlo que trabaje en nuestros corazones. Tenemos que dejarlo que trabaje activamente para que seamos guiados a toda verdad y toda justicia. Para que así como Jesús dijo, yo no hago lo que yo quiero hacer, sino hago lo que el Padre me envió a hacer, lo que el Padre me enseñó a hacer. Necesitamos ser enseñados, necesitamos ser discipulados, necesitamos ser reprendidos muchas veces. Pero que el Señor no use la vara con nosotros, hermanos. Sujétate, obedece. Y como les digo, hermanos, no es una palabra que yo traiga por traer. Yo aprendí la obediencia en base al sufrimiento. Y miren que cuesta trabajo aprender. Porque por naturaleza es uno rebelde. Pero cuando uno aprende a someterse, el Señor bendice. El Señor prospera. El Señor levanta. El Señor da un gozo. Y el Señor nos toma en sus manos y nos dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Todos queremos oír esas palabras del Señor. A nadie nos gusta ser regañados, como les decía. Pero en ese gozo que el Señor pone en nuestras vidas cuando aprendemos a ser sujetos, el Señor está trabajando con nosotros y nos está diciendo, realmente eres mi hijo, realmente eres mi hija, porque estás soportando la prueba y la tribulación. Pero cuando estás pasando por tu prueba, no estás pasando por tu prueba solo. Está el Espíritu de Dios en ti, está el Espíritu de Dios ayudándote, está el Espíritu de Dios gimiendo por ti, está el Espíritu de Dios diciéndote lo que conviene más a tu vida. Yo espero que cada uno de ustedes tomen esta palabra, hermanos, y que estos 3 meses que nos ha dado el Señor como iglesia podamos realmente aprender y que podamos decirle, Señor, enséñeme a obedecer su palabra, enséñeme a escudriñar sus palabras, enséñeme a cumplir sus mandatos, enséñeme, Señor, que si hay algo que todavía no he quitado de mi corazón, que yo lo pueda sacar para poder recibir lo que usted tiene para mí. Hermanos, aquí hay ministerios que se están levantando. Hay personas a las que el Señor les está hablando porque las quiere usar, porque quiere que lleven su palabra, porque quiere evangelistas, quiere maestros, quiere pastores. Pero en esa rebeldía estás perdiendo tu bendición y estás deteniendo el tiempo del Señor. Y el Señor sigue adelante. Él no se detiene. Él sigue adelante, pero que no pase como le pasó a Saúl, que fue desechado y en lugar de recibir su bendición, él la pasó a David. Deja de llorar por lo que dejaste atrás. Así como le dijo el Señor a Samuel, ¿hasta cuándo dejarás de llorar por Saúl si yo ya lo deseché? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué estás clamando todavía?
¿Qué le estás reclamando al Señor que no quieres dejar? Escudriña tu corazón y deja de llorar por aquello que el Señor ya quiere quitar de ti, por aquello que el Señor ya desechó, por aquello que el Señor dice ya no me sirve, ya no lo quiero en tu vida. Ahora voy a hacer algo nuevo en ti, ahora te voy a levantar y todo aquello que te estaba estorbando yo lo voy a volver a crear, porque estás en las manos del alfarero, estás en mis manos y yo voy a formar una vasija nueva, una vasija de honra, porque aquella vasija no me servía y la tuve que deshacer para volverla a hacer de nuevo. Pero nos duele. Pero cuando tú te veas esa vasija delante de la gloria de Dios y pueda ver esa vasija y diga, adelante siervo fiel, adelante siervo fiel, porque soportaste, porque yo te envié, porque en un momento dado yo te escogí, yo te llamé y te envié, y hiciste mi voluntad. Pero que no seamos de aquellos que dice el Señor, no te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no escucharon la voz de Dios, porque no hicieron lo que le agrada al Señor, quisieron enviarse solos, quisieron ser rebeldes como Saúl. No lo permitas, hermano, no permitas que tu bendición sea arrebatada, no permitas que el enemigo venga y te ponga ese tropiezo por el cual vuelves atrás. Levántate, que el Señor te diga, adelante siervo fiel, adelante, porque yo te estoy llamando. Hermanos, recordemos que somos esa arcilla en las manos del alfarero y a él le hace como le place, y la arcilla no le va a decir al alfarero, hazme así o hazme así, no. Esa arcilla empieza a hacer trabajar en sus manos. Déjate trabajar para que el Señor trabaje en ti y empiece a levantar lo que Él ya tiene destinado para ti. Él ya lo tiene. Ahora solamente es necesario que tú lo dejes. Pongámonos de pie, hermanos.